temas de hoy. Bien. Entonces, no habiendo dudas o consultas sobre los casos anteriores, de la clase anterior, comenzamos con, hoy tenemos que terminar de ver estos dos casos, casos 9 y 10, para terminar con el trabajo práctico 1. Y la próxima semana estaremos comenzando con el práctico 2. Bien. Entonces, el caso 9 nos dice, vamos a tener que admitir que para que entren los alumnos, porque si no así estamos. El caso 9 de la guía nos dice, una empresa comercializa su producto con una rotación bimestral que le permite obtener un rendimiento anual del 20%. Determine el margen de utilidad a imponer sobre el costo y el precio de venta unitario si se desea lograr una rentabilidad anual del 40%, considerando que la rotación del producto sea mensual. Grafique, analice y concluye. Bien. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el planteo? Vamos a partir de que es una empresa que tiene un producto, ¿sí?, que lo comercializa con una determinada rotación, es decir, la venta de ese producto se hace en principio con una rotación bimestral, o sea que en cada bimestre se va produciendo una venta de ese producto, ¿sí? O sea que a lo largo del año va a tener 6 a 6 rotaciones bimestrales. De esa manera nos dicen que el rendimiento anual es del 20%. ¿Qué es lo que habíamos visto hasta el momento? Cuando hablábamos de la tasa que mide el rendimiento de las operaciones, nos estábamos refiriendo a qué tasa, a ver si recuerdan. Efectivo. ¿Cómo? No escuché bien. La tasa efectiva. La tasa efectiva, correcto. La tasa efectiva es la que mide el rendimiento de las operaciones, es decir. Ahora, estamos hablando de un rendimiento anual, o sea que si el rendimiento se refiere al periodo anual, la tasa efectiva de la que estamos hablando es una tasa efectiva anual del 20%. ¿Sí? Y nos están haciendo una relación de que la rotación es bimestral. O sea, aquí nosotros para emplear el modelo de la tasa efectiva con su tasa proporcional, hablábamos que la tasa proporcional es la capitalización subperiódica. Estaríamos hablando en principio entonces de una capitalización subperiódica bimestral por ser esa la rotación del producto, ¿sí? Entonces, los datos que traemos de la guía es que la tasa efectiva es del 0,20, tasa efectiva anual. La rotación es bimestral, es decir, la cantidad de veces en que dividimos el periodo anual es 6 bimestres, ¿sí? Ahora, con esa rotación y con ese rendimiento anual, con esa tasa efectiva anual, nosotros vamos a hacer una adaptación del modelo de la tasa efectiva con la tasa proporcional para poder trabajar cómo al precio de costo le cargamos un margen de utilidad para obtener el precio de venta, ¿sí? Asimilando la fórmula del monto, ¿sí?, partiendo de un capital, hacemos las capitalizaciones y llegamos a un monto. Nosotros vamos a asimilar, a adaptar este modelo para buscar el precio de venta en función de un precio de costo al que le cargamos un margen de utilidad, ¿sí? Y a su vez, de esa manera, teniendo un precio de costo, vamos a obtener un precio de venta. El dato en la guía no nos dicen cuál es el precio de costo, ¿sí?
vamos a suponer un precio de costo de 1 peso, ¿sí? Como todos los análisis que hacemos cuando no tenemos un valor determinado. Y a su vez, la guía nos plantea que determinemos el margen de utilidad y el precio unitario de venta, y a su vez, ¿qué pasaría si queremos que la rentabilidad anual no sea del 20%, sino del 40%? Es decir, obtener una rentabilidad del doble de la original. En vez del 20, el 40% anual. Para ello, nos dicen que vamos a tener que considerar que el producto haga una rotación mensual y no la bimestral que originalmente planteamos. Entonces, vamos a tener una situación original y una situación alternativa de plantear, buscar cómo va a variar el precio de venta, cómo va a variar el margen de utilidad para obtener ese rendimiento en vez del 20, del 40%. ¿Cómo graficamos la situación? Ustedes ya la tenían distribuida al gráfico, ¿sí? En el eje de coordenadas. Lo que hacemos es graficar los montos obtenidos al final del periodo. Nosotros tenemos en el eje de las X, graficamos el tiempo, y vamos a pensar que comenzando el inicio del año hasta la finalización del año. Vamos a hacer el análisis anual. Y entonces decimos que vamos a partir de 1 peso, ¿sí? de inversión del costo del producto, y a lo largo de todas las rotaciones, al finalizar el año, en principio vamos a tener una tendencia y nos vamos a obtener ese monto que va a ser el peso más el rendimiento, esa tasa de rendimiento original, ¿sí? La tasa efectiva del 0,20. ¿Sí? Entonces graficamos partiendo de 1 peso de costo invertido del primer producto, y con todas las rotaciones vamos a obtener el monto al final del año de 1 peso más la tasa efectiva, ¿sí? Ese 0,20. Ahora, si nos dicen que queremos obtener el doble del rendimiento, una tasa del 0,40, vamos a tener que hacer el análisis partiendo de 1 peso, y al final del periodo, al final del año, vamos a obtener un monto de 1 más ese rendimiento del 0,40 que nos indica la cifra. ¿Sí? Bien, tenemos entonces dos curvas que nos está dando en función, la pendiente nos da, decíamos siempre, la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, tenemos una curva inicial que llega a un monto de 1 más la I1, y una curva que tiene mayor pendiente porque vamos a obtener mayor monto al tener mayor rendimiento. ¿Sí? Es lo que hemos venido haciendo los análisis hasta el momento. Bien. Primero vamos a trabajar sobre la primera curva inicial, la verde, ¿sí? En el que pensamos en esa rentabilidad o esa tasa efectiva anual del 0,20 con la rotación bimestral. Bien. Nosotros decíamos que vamos a adaptar nuestro modelo del monto, ¿sí? Que lo veníamos trabajando con la tasa proporcional, aquella tasa que actúa en su periodo, diciendo que el monto final estaba dado por el capital inicial más nuestro factor de capitalización con tasa proporcional, 1 más I sobre M, elevado a la M por N para completar todo el lapso de la operación. Vamos a adaptar este modelo, ¿sí? Para poder determinar un precio de venta en función de que vamos a decir que al monto lo vamos a considerar como precio de venta, ¿sí? Al C sub N lo vamos a adaptar como precio de venta. El capital inicial C sub 0 va a ser nuestro precio de costo, ¿sí? Al que le vamos a adicionar nuestro margen de utilidad a través de ese factor de capitalización 1 más I sobre M, que va a ser el I sobre M, esa tasa proporcional va a ser el margen de utilidad, ¿sí? Y el M va a ser la rotación. Pensemos que tenemos que completar el periodo, o sea que N va a ser 1, ¿sí? Es lo que hemos graficado. En nuestro gráfico pensamos que en el tiempo completamos un año completo, ¿sí? Porque la tasa que teníamos de datos es una tasa efectiva anual. Bien, entonces, ¿cómo va a quedar nuestro modelo para poder determinar el precio de venta en función del precio de costo? Vamos a decir que el precio de venta va a ser igual al precio de costo por 1 más el margen de utilidad.
ese margen de utilidad, recuerden, está dado por la tasa proporcional I sobre M. O sea que va a depender de la rotación del producto, ¿sí? Depende, porque hemos dicho que el rendimiento de datos que nos estaban dando, el 20%, se obtiene con una rotación bimestral. O sea que el M son 6 bimestres en el año. Y para detener eso elevado a la 1. ¿Por qué? Porque decimos que si al costo le cargamos, una vez le cargamos el margen de utilidad, efectivamente es lo que hace cualquier comerciante. Al costo suyo le carga un porcentaje, ¿sí? Un margen de utilidad, y así determina su precio de venta, sin considerar otros componentes, como son componentes impositivos o otros gastos, ¿sí? Nosotros solamente pensamos que al precio del costo le vamos a cargar un margen de utilidad, ¿sí? Y obtenemos ese precio de venta del producto para venderlo cada vez que lo vendemos, elevándolo a la 1. ¿Sí? Hacemos en una rotación, ¿sí? Cada rotación le cargamos el margen de utilidad al costo. Así obtenemos el precio de venta. En cambio, para obtener el monto de venta de todo el periodo, que en este caso es anual, vamos a utilizar el modelo cargando al precio de costo, multiplicándolo por 1 más el margen de utilidad elevado a la rotación. O sea, todas las rotaciones que tiene en el periodo, las M rotaciones que va a tener en el periodo, va a hacer que determinemos cuál es el monto de venta de todo el periodo. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí. ¿Las rotaciones deberían ser como las capitalizaciones? Exactamente. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a pensar que tenemos un producto que lo compramos, tiene un precio de costo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Le cargamos el margen de utilidad y por esa venta cobramos en efectivo, supongamos, y tenemos un capital incrementado, decimos, ¿sí? Incrementado con ese rendimiento, ¿sí? Con ese margen de utilidad que le cargamos en principio, perdón. Margen de utilidad, no, con ese margen de utilidad. Y eso nos va a permitir comprar algo más del producto, ¿sí? Porque ya no tenemos el valor inicial, el precio de costo inicial, sino que ya tenemos más su margen de utilidad. Ya hemos incrementado el capital y nos va a permitir ir comprando cada vez mayores cantidades de productos. Entonces, cada venta del producto con su margen de utilidad nos va a ir haciendo incrementar nuestro capital, ¿sí? Para determinar cuál va a ser el monto final de venta al final del año. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es una adaptación de nuestro modelo del monto a lo que sería una actividad comercial para determinar a lo largo del periodo, al final del periodo, cuál va a ser el rendimiento, ¿sí? Habiendo cargado todo eso margen de utilidad, que lo vamos haciendo en su periodo a su periodo, y en el periodo global tenemos que determinar cuál es el rendimiento, esa tasa de rendimiento de todo el periodo, que está dado por la tasa efectiva. ¿Sí? En este planteo nos están dando cuál es el rendimiento y tenemos que buscar cuál sería el margen de utilidad. Pero la situación puede ser a la inversa. Nos pueden dar el margen de utilidad a imponer y nos pedirán cuál será el rendimiento si las rotaciones son o bimestrales o mensuales o quincenales o diarias. ¿Sí? En esta situación la pensamos a la inversa. Nos dan la tasa de rendimiento y nos piden que determinemos cuál es el margen de utilidad para conseguir esa rotación, ese rendimiento, esa rentabilidad. ¿Sí? Entonces, vamos a determinar en la situación actual, en la original, ¿sí? En la que queremos obtener esa tasa de rendimiento del 20%, o sea, 0,20, utilizando nuestro margen, nuestro modelo de la tasa efectiva, ¿sí? Con la tasa proporcional, decimos que 1 más la tasa efectiva va a ser 1 más 0,20, ¿sí? Que es la tasa efectiva anual. Es decir, que estamos pensando que ese rendimiento lo obtenemos en el año. Entonces recuerden que si estamos hablando de un periodo anual, del otro lado de la igualdad vamos a tener que hacer, ¿sí? La capitalización
en función de las rotaciones que son bimestrales, pero completar el periodo del que estamos hablando, ¿sí? O sea, completar el periodo anual. Entonces nuestro factor 1 más I sobre 6, que sería la tasa proporcional en función de la rotación bimestral, ¿sí? A la TNA la dividimos en 6 bimestres y obtenemos esa I sobre 6, que es nuestra tasa proporcional bimestral, y va a ser el margen de utilidad que vamos a tener que imponer. Entonces, 1 más I sobre 6, vamos a elevar a las 6 bimestres para completar el periodo anual, ¿sí? Y estar obteniendo entonces cuál va a ser esa tasa, ese margen de utilidad que está dado por la tasa proporcional, por la I sobre M. Entonces, vamos a despejar I sobre M. No nos interesa más bien cuál es el valor de I, sino cuánto vale I sobre 6, completo, toda la división, porque ese es nuestro margen de utilidad. I sobre M, o sea, esa tasa proporcional, es nuestro margen de utilidad. Entonces, decimos, despejamos la I sobre 6, va a ser 1,20 elevado a la 1 sobre 6 menos 1. Entonces, ese I sobre 6 es nuestro margen de utilidad que, operando con la calculadora, nos da un valor de 0,0308. Esa es nuestra tasa proporcional bimestral. ¿Sí? A la par tienen una aclaración para que veamos, si yo despejara el valor de I, ¿sí? Que puedo hacerlo también en función de lo que ya hemos venido trabajando, obtengo el valor de que esa I es 0,1851, pero esa I es la TNA para capitalización bimestral, no es la tasa proporcional, no es el margen de utilidad que está dado por el I sobre M, en este caso el I sobre 6. ¿Sí? Nosotros necesitamos buscar ese I sobre M, ese I sobre 6, que es nuestro margen de utilidad, ¿sí? Que es la tasa proporcional bimestral, que es de 0,0308. ¿Sí? No utilizamos esa tasa nominal anual para la I sola, ¿sí? Sino que utilizamos la tasa proporcional, el I sobre 6. Ese es nuestro margen de utilidad. Y entonces, ¿cómo vamos a determinar? Ya hemos determinado el margen de utilidad. ¿Cuál será el precio de venta del producto? ¿Sí? En función de que recuerde que utilizamos, ¿sí? Para determinar el precio de venta, nuestro modelo del monto, pero adaptado, ¿sí? Diciendo que el precio de venta lo vamos a obtener con el precio de costo al que le vamos a cargar nuestro margen de utilidad. Por 1 más el margen de utilidad en una rotación. ¿Sí? De esa manera obtenemos, cargando al precio de costo, el margen de utilidad. Entonces, reemplazando, pensando que el precio de costo sea un peso, ¿sí? Por cada peso del precio de costo que tengamos, le vamos a cargar nuestro margen de utilidad obtenido, ¿sí? Ese margen de utilidad bimestral que nos daba esa I sobre 6, 1 más 0,0308 elevado a la 1. ¿Sí? Recuerden que es elevado a la 1 porque le estamos cargando ese margen de utilidad en una rotación bimestral en este caso. Entonces el precio de venta, si el precio de costo era un peso, el precio de venta va a ser 1,0308. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No, profe. Bien. Continuamos entonces. Ahora, hemos determinado el precio de venta, ¿sí? Pero eso va sucediendo bimestre a bimestre. Ahora, realmente con este precio de venta, ¿sí? Si el precio cuesta un peso, el precio de venta es 1,0308, ¿llegamos a obtener el rendimiento anual del 20%? ¿Qué dijimos gráficamente? Que vamos a partir de un peso y que vamos a hacer las 6 capitalizaciones, ¿sí? De ese margen de utilidad que le vamos cargando, comprando productos nuevamente, vendiéndolo otra vez, incrementando, ¿sí? El capital se va incrementando bimestre a bimestre y al final del periodo tenemos que obtener 1 más esa tasa de rendimiento. ¿Sí? Tenemos que llegar a 1 más 0,20. ¿Sí? Era el rendimiento a lo largo del periodo anual, completando el año.
Entonces, vamos a hacer eso a través de determinar el monto de venta en función del precio de costo, le cargamos el margen de utilidad, pero elevado a todas las rotaciones bimestrales en este caso para completar el año. Reemplazamos entonces, el monto de venta va a estar dado por un peso de costo original que arrancamos en el momento inicial y le cargamos el margen de utilidad bimestral 1 más 0,0308 elevado a todas las rotaciones bimestrales que tenemos en el año, en el periodo anual. Completamos el periodo anual. Si operan con la calculadora, tienen que comprobar que ese monto de venta le va a dar 1,20. Es decir, que es lo que nos hemos graficado. En función del precio, perdón, en función de que en el momento inicial invertimos un peso en el producto, al final del periodo tenemos 1 más 0,20. O sea que efectivamente obtenemos el 20% con las rotaciones bimestrales y cargando ese margen de utilidad de 0,0308. Así obtenemos, entonces, tenemos ese rendimiento a lo largo del año. Entonces, lo que no tenemos que confundir es que el margen de utilidad nosotros lo vamos a trabajar como que es nuestra tasa proporcional, ¿sí? Y va a ser la tasa proporcional del subperiodo en el que estamos trabajando para la rotación del producto, ¿sí? En este caso nos hablaban de una rotación bimestral inicialmente, ¿sí? Entonces, ese margen de utilidad va a ser nuestra I sobre M, en este caso I sobre 6, ¿sí? Porque la rotación es bimestral. Y el periodo que estamos considerando es el año. Y el rendimiento no nos da nuestro margen. El rendimiento es la tasa que mide el rendimiento en el periodo, es la tasa efectiva anual. Ya que tenemos que hacer todas las rotaciones bimestrales del año, por eso lo comprobamos haciendo las 6 rotaciones y obtenemos de esa manera el monto de venta anual 1 más ese 0,20. Profe, Sí. ese precio de venta es en función de la tasa. El precio de venta de cada producto es en función de nuestro margen de utilidad, que lo obtuvimos en función de cuánto es el rendimiento que queremos obtener y de la cantidad de rotaciones. ¿Sí? Vamos al primer reemplazo. Queremos obtener una rentabilidad anual, tasa efectiva del 0,20. Y sabemos que las rotaciones son bimestrales. Entonces, como el resultado al que queremos llegar es un rendimiento anual del 20%, voy a determinar el margen de utilidad en función de que si el producto rota bimestralmente, vamos a obtener de esa manera, ¿sí?, ese rendimiento del 0,20, haciendo 6 rotaciones en el periodo. Ahora, en la situación alternativa que nos plantean, nos dicen que si hacemos rotar en vez de bimestralmente, mensualmente, queremos obtener el doble, ¿sí?, del rendimiento. Entonces tenemos que buscar cuál será el nuevo margen de utilidad a imponer para tener esa tasa de rendimiento, en vez del 0,20, del 0,40. O sea que nuestro margen surge de la tasa, o a la inversa. Si nosotros tenemos como dato el margen de utilidad, nos dicen el margen de utilidad es el 3,08% bimestral. Nos están dando la tasa proporcional de ese margen de utilidad, sería el dato. Y nos piden que determinemos cuál será el rendimiento anual, ¿sí?, con esas 6 rotaciones bimestrales, y entonces empleamos el mismo modelo, pero el dato nuestro va a ser el margen de utilidad. Ese 0,0308, que si nos dicen que las rotaciones son bimestrales, tenemos que plantear un I sobre 6, una tasa proporcional bimestral, para que en las 6 rotaciones, pues 1 más 0,308 en las 6 rotaciones obtenga ese 1 más 0,20. Si el dato es la tasa, buscamos el margen. Si el dato es el margen de utilidad, vamos a buscar la tasa de rendimiento en el periodo, ¿sí?
Lo que sí, en base a algunos de esos datos, tenemos que tener el margen de utilidad para poder fijar el precio de venta, porque el precio de venta lo sacamos. Precio de costo, cargándole una vez el margen de utilidad. ¿Se entendió ahora, María? Sí, profe. Bien. Entonces ya más o menos planteamos, en función de que ahora la alternativa nos dicen, queremos obtener no un 20, un 40%, o sea, una tasa del 0,40, y queremos rotaciones mensuales, o sea, lo vamos a lograr a eso cambiando las rotaciones. ¿Sí? Evidentemente, esto nos va a modificar seguramente el precio de venta, ¿sí? Y monto total de ventas nos tiene que modificar, dado que si invertimos un peso, estamos graficando que vamos a obtener al final del periodo 1 más esa segunda tasa de rendimiento que será del 0,40. Profe, antes que ¿Sí? desarrolle el ejercicio, yo podría haber hecho como alternativa que mi TEA, o sea, mi tasa efectiva, sigue siendo 20%, pero con una capitalización mensual, y ahí podría haber hecho comparaciones. Sí, puede ser, pero... Porque acá me cambia la tasa y me cambia la capitalización, las dos cosas. Entonces, ya no puedo comparar con la alternativa, con la primera. Si estamos comparando solo tasas, no, pero vamos a ver que en realidad después vamos a poder comparar precios de venta y vamos a obtener una deducción comercial, digamos. Además del análisis financiero, nos va a permitir ver que ese cambio, ¿sí?, de mayor cantidad de rotaciones, en definitiva se va a ver traducido en el precio. Sí. O sea, está perfecto lo que me está diciendo en cuestión de que si solamente hago el análisis de tasa de rendimiento anual con el margen de utilidad, que es nuestra tasa proporcional, si efectivamente, si yo modifico la rotación, cantidad de rotaciones, manteniendo el mismo valor de margen, ¿sí?, podría aumentar mi tasa de rendimiento. ¿Sí? Sí. Pero lo tengo que hacer a través de algo. Ah, bien. O sea, no lo pensemos en tasa, sino que si lo pensamos comercialmente, ¿y cómo hago para, en vez de que venda un producto cada 2 meses, para tentar a la gente que venga a comprar el producto? Claro. Y podría ser una campaña publicitaria. Bien, puede ser. De ahí donde deduzco que qué mercadería me rota o no, o me rota poco para poder cambiar mi estrategia de venta o no. Claro, no es que voy a determinar eso, sino que vamos a buscar un precio de venta que ayude a cambiar esa estrategia de venta, o sea, que ayude a que la rotación sea mayor. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo podemos lograr? Cambiando de la estrategia de publicidad, que todo el mundo conozca el producto, ¿sí?, que es lo normal que se hace. Con la publicidad se tienta más sin modificar precios, sin modificar margen, nada. ¿Sí? Yo no modifico el margen de utilidad, no cambio la rotación, sino que al ejercer una mayor publicidad, y puede ser que lo venda más rápidamente el producto, en vez de un producto cada 2 meses que venda cada mes y medio, o cada mes, ¿sí?, o cada medio mes, pero solamente por la publicidad. Ahora, nosotros vamos a hacer el análisis que no vamos a tener en cuenta eso, sino ¿qué podemos hacer trabajando con el margen de utilidad o con el rendimiento para que nos produzca un cambio a lo mejor en el precio que incentive a esa mayor rotación? ¿Sí? Bien. O sea, vamos a tener en cuenta no solo el análisis de tasa efectiva con tasa proporcional, sino que tener en cuenta lo que nosotros en tasa hablamos de mayor capitalización, va a ser mayor el rendimiento, lo vamos a emplear a que queremos una mayor capitalización. Es decir, en vez de una capitalización mensual, queremos bimestral, queremos capitalizaciones mensuales. Entonces, por nuestro concepto
del modelo matemático decimos que a mayor cantidad de capitalizaciones obtenemos mayores montos. Eso es la definición de la tasa proporcional, ¿sí? Decíamos que si hacemos capitalizaciones semestrales, tenemos monto. Si la capitalización es mensual, tenemos mayor monto, ¿sí? El 1 más I' va a ser mayor, y si hacemos capitalizaciones diarias, vamos a obtener 1 más I' mayor. Cada vez mayores, ¿sí? En función de mayor cantidad de capitalización. Eso es la definición de la tasa proporcional y la obtención de la tasa efectiva. Bien, profe. Entonces vamos a ver de emplear ese concepto para determinar los precios de venta. ¿Sí? Entonces, vamos a la situación deseada y vamos a determinar el nuevo margen de utilidad en función de que nos dan como dato que queremos obtener el 40% del rendimiento anual. O sea, esa es nuestra I', la tasa efectiva anual va a ser 0,40. 1 más 0,40. ¿De qué periodo estoy hablando? Del periodo anual. Entonces, lo voy a obtener a través de buscar mi margen de utilidad con capitalizaciones mensuales, porque la rotación va a ser mensual. Entonces digo, 1 más I sobre 12. ¿Sí? Pensando en esa I sobre 12 que va a ser una tasa proporcional mensual. Y como tengo que completar el periodo año, elevaré a la 12 para hacer las 12 capitalizaciones mensuales, las 12 rotaciones mensuales, para obtener mi rendimiento del año. ¿Sí? Profe, Recuerden que hay que despejar la I sobre 12, el margen de utilidad está dado por la I sobre 12, esa tasa proporcional mensual. No solo por la I, lo vemos a la derecha, cómo obtendríamos el valor, sino que lo que estamos buscando es nuestro margen de utilidad, que está dado por I sobre 12, la tasa proporcional mensual, que nos da un valor de 0,0284. O sea, le voy a cargar un 2,84% al precio de costo para determinar mi precio de venta. profe, ¿no sería más fácil, como dice la aclaración, sacar primero la tasa y lo divido sobre los 12 y llego al mismo resultado, digamos, porque sabemos que la tasa proporcional va a ser igual al margen de utilidad? Sacar la tasa ahí. Claro, o sea, ahí me dice que la TNA para capitalización mensual lo divido sobre 12, me va a dar los 0,0284 del margen de utilidad. Y es mucho más fácil. Efectivamente. Vos Como a sabés que el ustedes les margen de resulte, utilidad va a ser margen de utilidad para rotaciones mensuales. como a ustedes les resulte, pueden buscarla ahí, la TNA para capitalización mensual. ¿Sí? Pero cuando la vayan a emplear en el modelo para determinar el precio de costo, no se olviden que hay que dividirla por 12. O sea, hay que hacer esto que tenemos I sobre 12, ¿sí? Para determinar. Porque nuestro valor a trabajar, en realidad cuando decimos cuál es el margen de utilidad, el 2,84%. ¿Sí? Si al comerciante le decimos es 0,3412. ¿Gustavo? Perdón que tenemos una música ahí. Sí, no sé quién está poniendo. Ahí está. ¿Gustavo? Sí. A ver, lo que pasa es que ahí en la determinación del margen de utilidad se lo hizo de dos maneras. Uno, para determinar el margen de utilidad como tasa proporcional, expresado como tasa proporcional mensual, y aquí se puso una aclaración como para querer expresar de que también se la pueden sacar, como dice el profesor Montali, como tasa nominal anual para capitalización mensual. Como él dice, expresarlo de una forma u otra es exactamente lo mismo. No se olviden que si lo expresamos como tasa nominal anual, hay que dividirlo por 12 sobre 12. Y si lo expresamos como tasa proporcional, ya directamente ponen el valor. Va a dar exactamente lo mismo. Eso es lo que se quiso hacer. Ustedes vean la que les resulte más conveniente, siempre y cuando estén bien, y le va a permitir a ustedes practicar un poquito más del cálculo o la determinación de las distintas tasas. Era eso. Perfecto. Esa es la cuestión, justamente se la estamos mostrando porque hemos visto que cuando llegan al parcial
algunos han trabajado con la TNA y se olvidaron después de hacerla dividido 12. O sea, esa I, que es 0,3412, hay que dividirla en 12 porque estamos hablando de una rotación mensual. Profe, Bueno, un segundo. pero sí. Lo que pide el ejercicio es que saquemos margen de utilidad, que no sea, si sacamos de la primera forma ya no haría falta hacer o sacar, digamos, la tasa nominal anual. Así es. No nos hace falta porque ya directamente vemos que la estamos trabajando a la I sobre 12, estamos trabajando con esa tasa proporcional mensual. Que Igual, es lo que en profe, si definitiva a ese hay margen que de hacer. utilidad le hace el pasaje término, o sea, que te da 0,0284, lo multiplicas por 12, llega igual a la tasa nominal anual. Es lo mismo. Exactamente. Eso es lo que se hizo. Eso es lo que se hizo, el mismo paso, nada más que después se lo multiplicó por la cantidad de periodos, de meses, de su periodo, perdón. Es lo que se hizo. Correcto. Sí, entendieron entonces. Lo hemos planteado justamente para que a ustedes les surja la duda y se aclaren de que con la que hay que trabajar es con la I sobre 12, porque es lo que no vamos a trabajar solamente con la tasa del periodo, sino con la tasa del subperiodo, porque estamos diciendo que vamos a cargar un margen de utilidad en cada subperiodo. ¿Sí? Entonces, no trabaja sola la tasa del periodo, la TNA, ni la tasa efectiva. Trabaja la tasa proporcional, la que va haciendo la capitalización en cada subperiodo. ¿Sí? Me parece bien que hayan consultado porque es la forma que terminamos entendiendo esto que les quisimos mostrar para que despejen ustedes las dudas y no empleen una tasa que no es la adecuada. ¿Sí? Entonces, con este nuevo margen de utilidad, ¿sí? Pensando en rotaciones mensuales, ¿sí? De esta I sobre 12 de 0,0284, vamos a emplearlo a nuestro precio, aplicarlo a nuestro precio de costo para obtener el precio de venta en función de esa rotación mensual. Entonces, al peso, un peso de precio de costo, le cargamos este nuevo margen de utilidad, 1 más 0,284, en una rotación, ¿sí? Y tengo un precio de venta de 1,0284. Nos parece sencillo acá, pero si nos hubieran planteado que el precio de costo del producto es 85 pesos, yo no uso 1 más 0,284, yo uso 85 pesos de precio y costo y lo multiplico por 1 más ese margen y voy a obtener el precio de venta. Que no va a ser 85 más 2 centavos, va a ser 85 por 1 más 0,284. Voy a obtener un valor mayor de 85, ¿sí? Voy a obtener el precio de venta en base a un precio de costo de otro valor que no sea un peso, ¿sí? Para saber cuál es el precio de venta que tengo que ofrecer el producto para que con todas las rotaciones en el año obtenga mi rendimiento anual. Eso lo comprobamos a través de la determinación de cuál será el monto de venta, ¿sí? Partiendo del precio de costo, cargando el margen de utilidad con toda la rotación. El precio de costo en el momento inicial y le cargamos 1 más el margen de 0,0284 en las 12 capitalizaciones mensuales y llegamos a que el monto de venta será 1,40. O sea, al peso le cargué el rendimiento de todo el periodo que es 40. ¿Sí? 0,40. Entonces, ¿qué vemos? El precio de venta que hemos determinado en la situación original con rotación bimestral era de un peso 0,308 y el nuevo precio de venta 1,0284. O sea, para hacer mayores rotaciones y conseguir incluso un mayor rendimiento, hemos modificado el precio de venta, que es un precio de venta menor ahora, ¿sí? 1,0284 en vez de 1,0308. Entonces, probablemente
vamos a tentar al consumidor, ¿sí?, a los compradores, que bajando el precio compren más productos, entonces la rotación sea mensual, y de esa manera, con mayor rotaciones, porque vamos a tener en vez de 6, 12 rotaciones en el año, y vamos a obtener un rendimiento anual del doble del original, o sea, 0,40, un 40% anual. ¿Se entiende ahí que ahora, digamos, gracias a que hemos pensado en que hagamos más rotaciones, decimos, la conclusión es que vamos a tener que bajar el precio, vamos a tener que poner un precio de venta menor para que, teniendo más rotaciones, consigamos mayor rendimiento. Nosotros, el modelo del monto con la tasa proporcional, recuerden que dijimos que a medida que capitalicemos más frecuentemente, o sea, que hagamos más capitalizaciones, el monto final va a ser mayor, ¿sí?, porque vamos a tener más capitalizaciones en el mismo periodo de tiempo. Y efectivamente lo estamos comprobando a través de este procedimiento. Disminuimos el precio, por ende se modifica el margen de utilidad y vamos a tener en rotaciones mensuales, o sea, en el doble de rotaciones, vamos a obtener el rendimiento del doble justamente del rendimiento anual. Una aclaración, no siempre va a suceder que si empleamos el doble de rendimiento, perdón, el doble de rotaciones, en vez de 6 de 12, no siempre vamos a conseguir el doble de rendimiento, ¿sí? Depende de las tasas y las rotaciones, la cantidad de rotaciones que vamos a tener en el periodo, para ver cuál va a ser la tasa de rendimiento que se va a modificar. Nosotros trabajamos entonces con tasa de rendimiento y determinamos margen de utilidad. Pero, tenga claro, ustedes van a tener casos adicionales en los que se plantea a lo mejor la situación distinta. Es decir, le podemos dar los márgenes de utilidades y que ustedes determinen cuál será el rendimiento, ¿sí? Entonces, nos van a decir cuánto es ese I sobre 12, cuánto es el margen de utilidad para una rotación mensual, y tendremos que averiguar la tasa de rendimiento. Efectivamente, tenemos que reemplazar nuestro margen acá en esta I sobre 12, hacer las 12 rotaciones del periodo y así obtener cuál es el rendimiento en el año, ¿sí? Y si nos piden que vamos a modificar ese margen de utilidad, evidentemente se va a modificar el rendimiento anual, ¿sí? Van a haber también casos adicionales en los que se les plantee cuál es el precio de venta y el precio de costo. Y ustedes tienen que sacar el margen de utilidad. Si yo tengo mi modelo que dice precio de venta igual al precio de costo por 1 más el margen elevado a la 1 rotación, y le digo precio de costo 85, precio de venta 90, determina el margen de utilidad. La única incógnita aquí es el margen de utilidad, ¿sí? Es I sobre M. Nos van a tener que decir que cada cuánto va a rotar el producto con ese precio de venta y precio de costo, ¿sí?, para que sepamos que ese margen es una I sobre M, ya sea tasa proporcional bimestral, mensual, diaria, ¿sí?, para que sepamos cuál va a ser, para que podamos obtener el rendimiento en el periodo completo, en el año, haciendo todas las cantidades de rotaciones necesarias en el periodo. ¿Se entienden las distintas posibilidades que podemos tener? Sí, profe. Sí, Ustedes profe. busquen en los casos adicionales y lean. Es importante que si tienen algunas dudas, nos planteen después cómo sería, cuántas rotaciones obtendría, ¿sí?, en función de lo que me dice el planteo. Simplemente les tiro una guía. Nosotros vamos a buscar, siempre vamos a analizar tasas efectivas anuales, o sea, el rendimiento en el año, en el periodo año. Y si nos dicen que tenemos una rotación cada 20 días, ¿cuántas rotaciones tengo en el año?
producto rota cada 20 días. ¿Cuántas rotaciones tengo en el año? 18. A ver, quiero respuestas en el chat. 18, profe. ¿Será así? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. A ver, el chat. Ah, me pico la barba. Bien. Ahora parece que son más los que comprendieron. Bien. Les planteo otro caso. La rotación es cada 60 días. ¿Cuántas rotaciones tengo en el año? 6. ¿Cómo están haciendo para obtener ese número? 360 por la cantidad de días en un año 360 dividido El por 60. total de días que tengo en el año, que son 360, si yo digo que rota cada 60 días, divido el total de días del año, dividido la cantidad de días de cada rotación. Es decir, ¿qué tengo que? Esto vale el M. ¿Sí? ¿Cuántos subperiodos de ese lapso de tiempo tengo en el año? ¿Sí? Bien. Vean los casos adicionales porque hay planteos de alguna otra forma de calcular cantidad de rotación. Recuerden que siempre tenemos que obtener cuál va a ser el M, es decir, cantidad de subperiodos en que divido el año para poder obtener esa tasa proporcional, ¿sí?, en función de ese subperiodo que es nuestro margen de utilidad. Bien. Si no hay más dudas, podemos avanzar con el otro caso. Bien. El caso 10 es la situación donde Déjame, ya habíamos planteado que nos puede pasar. Gustavo, Sí, si querés yo lo explico, pero vos manténeme la pantalla porque no lo tengo al caso. bueno, hacemos así. Bueno, pero antes colocarme una vuelta, de nuevo la resolución del caso 9, ¿De 9? del 9, le quería decir, no sé, no lo escuché, que a lo mejor estaba entretenido con otra cosa acá, pero no sé si lo dijiste, pero vamos al final, donde está el monto. El objetivo de este monto anual, ustedes fíjense que el caso decía que se determine dándole la rotación, como se daba en el enunciado, que determinen el precio de costo, ¿no? Perdón, el precio de venta. Y ahí lo explicó ahí el profesor, de que sí, cómo se saca el precio de venta, transformando la fórmula esta del monto, adaptándola a esta forma de precio de venta igual a precio de costo por 1 más margen, elevado a la 1, porque siempre de la rotación se habla de una sola B para sacar el precio de venta, es una sola rotación. Y ahí se saca que el precio de venta es 1,0284. El objetivo de la determinación del monto de venta anual, que está a la derecha, que se puso ya la fórmula de monto de venta anual, ¿no es cierto? El objetivo reemplazando el precio de costo a 1 peso con el margen de utilidad que se había sacado para el producto, y considerando que como rota de manera mensual, creo que rotaba ¿no? Sí, ¿Ah? sí, mensual. El primero rotaba mensual, ¿no es cierto? Bueno, quiere decir que en el año va a tener 12 rotaciones, entonces se lo elevaba a las 12 y ahí sacan el monto de venta de 1,40. Ustedes fíjense ahí que si le resto el capital, el precio de venta, el precio de costo, perdón, me daría igual a 0,40, que en definitiva es la tasa de rendimiento que estaban buscando anual, porque decía que se pretendía obtener un rendimiento anual del 40%.
bueno, esa fórmula del monto está hecho para que se compruebe de que en el año, utilizando este margen de utilidad y a este precio de venta, ¿no es cierto?, voy a obtener un monto anual de 1,40 que coincide, restándole el capital, digamos, de $1, me da el rendimiento anual del 40%, como lo pedí el enunciado. Por eso es que se hizo esa aclaración, esa observación, sacando el monto de venta anual, al igual que en la primera alternativa, que le pedían un rendimiento del 20%, era para que se compruebe de que efectivamente en el año, rotando el producto en forma mensual, daba un rendimiento del, aquí rotaba bimestralmente, en el otro rotaba mensualmente, daba del 20 al 40%. Eso era el objetivo o el motivo por el cual se puso el monto de venta anual. Yo no sé si a lo mejor estaba entretenido con otra cosa y bueno, no sé si lo explicó, pero... Eso se lo aclaré al volver al gráfico y mostrarle que partiendo de... Claro, que se parte de un capital igual a 1 y aquí hay un rendimiento del 20% y aquí hay un rendimiento con la segunda alternativa rotando el producto de manera mensual, creo que era, se obtenía un rendimiento del 40%, por supuesto, más grande al anterior. Era eso nada más. ¿Alguna duda? Pasemos al caso 10. El caso 10 es su caso típico de examen parcial. Esto tiene una combinación de todos los ejercicios que ustedes ya vieron desde el inicio del práctico 1 hasta el caso 9 que recién lo acaban de ver. Es una combinación y donde siempre tienen que elegir cuál es la alternativa de inversión más conveniente. Y acuérdense que, recuerden que en financiera siempre la mejor alternativa de inversión la van a decidir en función de la tasa efectiva. Nosotros vamos a considerar que resulta más conveniente, inclusive para ustedes, para que se cometan menos errores, que las decisiones la tomen en función de una tasa efectiva anual. Janeski dice de que en época inflacionaria, ¿no es cierto?, no resulta conveniente tomar decisiones con respecto a corto plazo, digamos así, con una tasa efectiva anual, por el efecto que causa la inflación. Ello aduce, o mejor dicho, también en periodo inflacionario resulta conveniente a lo mejor tomar decisiones en función de una tasa efectiva mensual. Pero llevarla a una tasa efectiva mensual para ustedes muchas veces se les llega a complicar la conversión de la tasa, la adaptación. Directamente, ustedes todas las decisiones que se le van a dar en el curso tómenlas en función de una tasa efectiva anual. No se pongan a buscar tasas semestrales porque todas tienen que estar, todas las alternativas que se le van a presentar tienen que estar expresadas en una sola tasa para que en función de esa tasa se tome una decisión. ¿Cuál va a ser la que tenga el mayor rendimiento? Y la tasa efectiva, recuerden que la teoría lo han visto, que la tasa efectiva es la única tasa que mide el verdadero rendimiento del capital, independientemente de la cantidad de rotaciones que existan. La tasa efectiva es la única tasa que mide el verdadero rendimiento del capital. Por eso hay que homogeneizar todas las tasas, que todas las tasas van a ser anuales, y hay que expresarla en tasa anual para que, de acuerdo a la más conveniente, que estén expresadas en el mismo periodo de tiempo, se elija la más conveniente. Eso es lo que les quiero decir. No hagan entrevero de tasa mensual, anual, bimestral, semestral, porque ninguna decisión va a ser correcta. Recuerden, todas las tasas deben estar expresadas en el mismo periodo de tiempo. Y es caso típico de parcial. El caso 10 dice que se conocen las siguientes alternativas de inversión. La primera alternativa dice que es depositar en un banco
que ofrece una tasa efectiva cuatrimestral de 0,13. Veamos cómo lo vamos a resolver a este caso, ¿no es cierto?, en función del enunciado. Me dan una tasa efectiva cuatrimestral del 0,13. Lo que yo tengo que hacer es cuál sería el rendimiento que voy a obtener depositando un peso de capital. Vamos a considerar que el capital que se afecta es de 1 peso y determinamos cuál es la tasa efectiva anual. Ustedes ya conocen la expresión esta, archiconocida, que 1 más I es igual a 1 sobre I sobre M elevado a la M. Si reemplazamos, esto es conversión de tasa, que la tasa esta efectiva, la I', está de acuerdo al enunciado, esa es una tasa efectiva cuatrimestral, una de 0,13. ¿En qué la voy a convertir? Y como yo quiero llegar a una tasa efectiva anual, tengo que ir adaptándola a esa tasa. La voy a convertir en una tasa nominal anual para capitalización mensual. Entonces, pongo 1 más I, esa va a ser mi incógnita. I va a ser la tasa nominal anual para capitalización mensual. Como el año tiene 12 meses, porque es una tasa nominal anual para capitalización mensual, la voy a dividir sobre 12. Pero como siempre digo, esta es una balanza, esta igualdad, este signo igual es una balanza y tiene que estar en equilibrio. Esta es una tasa efectiva cuatrimestral. El cuatrimestre tiene 4 meses. ¿Cuántas veces va a capitalizar esta tasa nominal anual para capitalización mensual para que sea igual a 4 meses de la tasa cuatrimestre efectiva? Y tiene que capitalizar 4 meses. Entonces ahí ya existe el equilibrio, la balanza está equilibrada. Entonces 1 más 0,13 es igual a 1 más I sobre 12 elevado a la 4. Porque son la tasa nominal anual para capitalización mensual, pero como la tasa efectiva es cuatrimestral, únicamente va a capitalizar 4 meses para que exista esa igualdad. Hago el despeje de fórmula con un paso algebraico. ¿Pregunta? Sí, por favor. ¿Hola? ¿Alguien pregunta? No tengan miedo, pregunten sin miedo, si para eso estamos nosotros. No, profe, creo que fue justo el micrófono abierto. Sí, Bueno, sí, disculpe, profe, me entró el perro y justo lo estaba sacando, disculpe. A ver, el día del animal no lo reten. Hoy el día del animal no lo reten, por favor. Es que se pone a llorar al lado y no escuchaba nada. Decirle que está en clase que aguante un ratito, decirle. Y mañana el viernes decirle que ya te va a dedicar a eso. Bueno, hacemos un pasaje de término, ¿no es cierto? Despejamos la tasa nominal. Ustedes ya saben esto, ¿no es cierto? El pasaje de término. Y la tasa nominal anual, esta tasa I va a ser igual a 0,372312. Vuelvo a repetir, siempre pedimos que trabajen con 4 decimales. A los efectos de que nosotros aquí la demos lo más exacta posible, a los efectos de esta explicación la hicimos con 6 decimales. Pero es conveniente para ustedes en el parcial háganlo con 4, para que no se hagan tanto problema, se van a olvidar cuando entran a manejar la calculadora, se olvidan si la 23, 32, y háganlo con 4 decimales, que es más rápido de memorizar. Entonces esta tasa nominal anual para capitalización mensual es de 0,372312. Ahora ya con esta tasa sí me puedo ir a calcular la tasa efectiva. También partiendo de esta igualdad, ¿no es cierto?, que ustedes ya la conocen, que 1 más I es igual a 1 más I sobre M elevado a la M. Aquí mi objetivo es únicamente determinar la tasa efectiva anual, la tasa I', y reemplazando, ¿no es cierto?, y despejando, que es más sencillo el pasaje del término, ¿no es cierto?, me da que la tasa efectiva anual es de 0,442897. Esa es una tasa efectiva anual. O sea que si bien el banco me ofrece una tasa efectiva de 0,13 cuatrimestral, en el año esa tasa, ¿no es cierto?, si yo reinvierto, hago un depósito en un banco por 4 meses,
Cuando llegan los 4 meses, los renuevo por otros 4 meses más, ya voy a tener 8. Y cuando renueve por los otros 4 meses más, voy a tener los 12. En el año, ¿no es cierto? El rendimiento ese se va a convertir en un 44,28%. Esa es la tasa efectiva, el rendimiento que va a tener el depósito de cualquier capital que yo haga a esa tasa cuatrimestral durante un año, va a ser de 0,442897. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, por favor? ¿Entienden esa conversión de tasa? ¿Qué es el objetivo que se pretende mostrar ahí? ¿Cuál va a ser el rendimiento durante un año haciendo un depósito a esa tasa cuatrimestral? En el año, no en el cuatrimestre, en el año. Y renovando el capital más el interés, ¿no? Sin sacar los intereses, porque no se olviden que en el interés compuesto los intereses se van capitalizando. Para que a mí me dé ese rendimiento en el año, yo tengo que hacer que los intereses se capitalicen, no sacarlos, sino dejarlos y que formen parte del nuevo capital en esas 3 operaciones en el año que voy a hacer de manera continua. Se vence el plazo fijo, supongamos, lo vuelvo a renovar, capital más el interés, y lo coloco por 4 meses. Por otros 4 meses más, en el año voy a obtener un rendimiento del 44,28-29% anual. Ahora, la otra alternativa, la del 5.2, la guía, por favor, general. A ver, Roberto, ahí hay una consulta en el chat. Dice, ¿se puede trabajar de tasa efectiva cuatrimestral a tasa efectiva anual? Efectivamente, ese es el trabajo que hicimos. Sí, ese es el objetivo. Nada más que lo hicimos en 2 pasos. Por ahí, como para que entiendan, pensamos en la tasa cuatrimestral porque es el dato que nos dan, y buscamos una que haga capitalizaciones mensuales, pero lo logramos en 4 para que esa balanza, como dice el profesor Fernández, esté equilibrada. Hacemos 4 capitalizaciones de esa tasa para el primer paso. Entonces, con este primer paso obtuvimos la tasa que capitalice periódicamente, de manera mensual. Y para obtener la anual, la tasa efectiva anual, tenemos que hacer las 12 capitalizaciones de esa tasa, no 4 ya para llegar a la cuatrimestral, sino para buscar la TEA, la efectiva anual, hacemos las 12 capitalizaciones y obtenemos la tasa efectiva anual. ¿Sí? Mire, La duda, ¿por qué 4 y después 12? Es porque hemos buscado primero la tasa que capitaliza esa proporcional mensual, ¿sí? Y esa la tenemos que capitalizar 12 veces, a esa tasa proporcional mensual, la capitalizamos 12 veces para obtener el rendimiento en el año. Señores, yo le voy a decir una cosa, ¿no? La transformación de tasas se deben hacer en los modelos matemáticos, financieros que hemos mostrado, en una curva o en la otra curva, como ustedes la conocen. Mientras, yo siempre digo a los alumnos, porque me lo decían a mí en la universidad cuando estaba en Tucumán, mientras ustedes estén sentados ahí como alumnos, hagan como le explicamos. Cuando ustedes en su vida profesional quieren hacerlo un solo paso, lo quieren hacer mentalmente, lo quieran hacer imaginario, hágalo. Hágalo, ya es su vida profesional, su actuación profesional. Mientras estén como alumno y para aprobar la materia, hágalo, resuélvalo como se lo debe resolver como lo explicamos. Esta es la forma más fácil para hacerlo, para que no se confundan. Hay 2 pasos que hacer, pero no se confundan. Ustedes no la quieren repetir la materia, hagan de la forma más sencilla que esta. Después, cuando ustedes se reciban, si la quieren sacar mentalmente, sáquenla, no tengo ningún problema que ustedes lo hagan. ¿Me entienden? Pero ahora trátelo de hacer bien para que aprueben y regularicen y sigan adelante. En los modelos que nosotros le damos, ustedes hagan la conversión de tasa para la solución de los parciales. Después, en su vida profesional,
tomen las decisiones ustedes como mejor les parezca. Ya no estamos nosotros ya para corregirlo. Ya no, ni nos van a saludar, así que no se hagan problema. Bueno, no quedó duda, entonces vamos a la segunda alternativa. La segunda alternativa dice invertir en un producto que rota trimestralmente a un precio de venta unitario de 142 pesos y un costo de 136. Ustedes fíjense aquí que ya le hemos dado otra combinación del caso 9 que ustedes lo acaban de ver. Esto ya está enfocado por el otro lado, se le da el precio de venta, se le da el precio de costos, se le da la rotación y van a tener que sacar el margen. Y acuérdense que el margen estaba expresado o como tasa proporcional o como tasa nominal anual, que se lo había explicado el profesor Montaldi. Ahora lo que tienen que hacer ahora es convertir esa tasa en una tasa efectiva para saber cuál va a ser el rendimiento anual, que era como habíamos llegado, como yo le decía, en el monto de venta anual, ahí está la rotación, el rendimiento anual. Fíjense en los datos. Inversión en producto. El precio de venta, que dentro de la fórmula que ustedes ya la conocen del monto, va a ser, lo vamos a llamar precio de venta, que es de 142 pesos. El precio de costo va a ser C sub 0 de 136. Y este producto dice que tiene una rotación trimestral, o sea que M va a ser igual a 4 trimestral, y vamos a expresarlo ahora para sacar la tasa proporcional o la tasa nominal anual. Ya ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, que el precio de venta es igual al precio de costo por 1 más el margen de utilidad. Como estoy sacando precio de venta, no monto de venta. Estoy sacando precio de venta, lo elevo a la 1. Si saco monto de venta, lo elevo a la M. Como estoy sacando precio de venta para poder conocer cuál es el margen de utilidad, voy a utilizar como rotación igual a 1. Reemplazando el precio de venta de 142, el precio de costo de 136, por 1 más I, que va a ser la tasa, sobre 4, que va a ser I sobre 4, va a ser la tasa proporcional, el margen de utilidad o tasa proporcional elevado a la 1, que es la rotación. Despejando, fíjense, ¿no es cierto?, que esta es haciendo pasaje de término. Aquí también lo hicimos de dos maneras, como tasa proporcional I sobre 4, ¿no es cierto?, y haciendo pasaje de término me da que I sobre 4 es igual a 0,044118, ese es el margen de utilidad, ¿no es cierto? Si yo lo multiplico, ahora hago el pasaje de término del 4, que está debajo de la I, lo paso para el otro miembro multiplicando, ¿no es cierto? Bueno, lo único que hice es volverme a la fórmula anterior. Me da con que la tasa I es una tasa del 0,176471, que es una tasa nominal anual para capitalización trimestral, porque el producto rotaba trimestralmente, ¿se entiende? Ahí ya lo tengo como tasa. Pasamos a buscar la tasa efectiva, como tasa nominal anual, quiero decir. Buscamos también con la fórmula que ustedes ya la conocen, el modelo matemático. Lo único que vamos a hacer es despejar la tasa efectiva siempre en anual. La tasa efectiva anual lo buscamos como tasa efectiva anual. Reemplazamos que la tasa esta nominal anual para capitalización trimestral es de 0,176471 sobre 4. Como aquí ya la estoy sacando por un año, la tengo como es trimestral, la tengo que multiplicar por 4 porque el año tiene 4 trimestres. Por eso es que lo elevo a la 4 para que esta igualdad se permanezca, de 1 más I se permanezca. Como diría alguien, la balanza, había decía un profesor que era una balanza y tenía que estar en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, como esta tasa I, 1 más I prima y anual, la tengo que elevar a la expresión a la cuarta para que sea igual a la efectiva anual, para que esté expresada en año. Despejando y haciendo pasaje de término, me da con que la tasa efectiva anual es de 0,188496. Ya tengo las dos tasas efectivas, todas expresadas en año, como TIA, tasa efectiva anual.
¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso? Fíjense, le vuelvo a repetir la variante que han visto ustedes con el caso 9, que aquí se le cambió, se le dio otro enfoque, ¿no es cierto? Y se le pide que en función del margen de utilidad determine la tasa de rendimiento anual. ¿Ah? ¿No hay problema? ¿No hay pregunta? No, profe. No, Bueno, profe, se entendió. vamos a la tercera alternativa, ¿no es cierto? Que era, aquí dice, en la tercera alternativa dice comprar un plazo fijo a un precio de 15.000, cuyo valor asciende a 18.300 y su vencimiento opera en 152 días. Aquí ya no hay valor de equilibrio, no me importa si hay valor de equilibrio financiero, esta es una operación de comprar y vender a un precio y ver cuánto va a ser el rendimiento. O sea, me ofrecen a mí comprar un plazo fijo cuyo monto, el certificado, el cartón del plazo fijo, dice que al cabo de no sé cuánto día que estaba hecho esa colocación de ese capital, ¿no es cierto? Pero sí sé que para yo poder cobrar era un monto de 18.300, pero yo sé que para cobrar 18.300, yo tengo que esperar 152 días. ¿A qué precio me lo ofrecen? Y me lo ofrecen a 15.000 pesos. Bueno, no sé cuánto voy a ganar en esos 52 días, cuánto voy a ganar, si me conviene. Esto no se trata de cuál es la tasa pactada ni la tasa vigente. Esto es, tómalo o déjalo. 18.300 te doy un plazo fijo, dame 15.000 y bueno, vos determinás cuánto va a ganar, si te conviene o no te conviene. Veamos cuánto va a ser el rendimiento, que no en los 152, sino que vamos a anualizarlo a ese rendimiento para poder tomar una decisión. Entonces, como dato, tengo que el capital que yo voy a invertir es de 15.000 pesos para tener un valor final o un monto de 18.300 al cabo de 152 días. Puse N', se puso N' porque no era el plazo original del plazo fijo, el tiempo del plazo fijo, sino que, ¿se acuerdan cuando ustedes resolvieron el caso 7 y 8, ¿no es cierto? Cuando iban a sacar valor de equilibrio, había un tiempo que faltaba para su vencimiento, y ese N' era el tiempo original de la colocación, menos el tiempo transcurrido, y me daba el N', que era el tiempo restante para el vencimiento. Lo que queremos expresar ahí con N' es el tiempo que resta para el vencimiento del plazo fijo. Esto también, aplicando la fórmula del monto, ¿no es cierto? Tengo el monto que debo obtener de 18.300 invirtiendo un capital de 15.000. ¿Cuánto va a ser la tasa que yo voy a obtener al cabo de 252 días? Entonces, expreso el 1 más I, que va a ser una tasa nominal anual para capitalización diaria, porque en 152 días no me coincide ni con bimestre, ni con meses, ni con trimestre, ¿no es cierto? Lo vamos a llevar a una tasa nominal anual para capitalización diaria y la vamos a elevar a los 152 días que nos faltaban. Y vemos que esa tasa, haciendo pasaje de término, ¿no es cierto? Haciendo un pasaje de término, vemos que la tasa nominal, esta tasa nominal anual para capitalización diaria, es de 0,471271. Esa es la tasa que estaría colocada mi inversión de los 15.000 pesos para que al cabo de los 152 días yo obtenga 18.300. Porque la operación se está haciendo hoy. Desde hoy me quedan 152 días para cobrar los 18.300. Entonces quiere decir que si yo hubiese ido a un banco, hubiese colocado a una tasa nominal anual para capitalización diaria del 0,4712,71. A esa tasa la voy a anualizar, la voy a transformar en una tasa efectiva anual. Con el modelo que ustedes ya lo conocen, 1 más I es igual a 1 más I sobre M elevado a la M,
reemplazando, ¿no es cierto?, reemplazando esa tasa nominal anual para capitalización diaria, era de 0,471271 sobre 360, pero como la estoy anualizando, la tasa efectiva esa de 1 más I' está expresada como TEA, la tengo que capitalizar a la otra, al segundo término de la igualdad, al término posterior a la igualdad, la tengo que capitalizar a esa tasa a 360 días para que sea anual. Y haciendo un pasaje de término también me da con que la tasa efectiva es del 0,601535 como tasa efectiva anual. Esta no se pongan a pensar cuál es la tasa pactada, cuál es la tasa vigente, cuál es el valor de... No sé si esos 15.000 eran valor de equilibrio financiero o estaba sobre la curva de capitalización del plazo fijo, o estaba por debajo de la curva, o estaba por arriba. No me interesa. Eso no tienen que verlo desde este punto de vista en la alternativa de inversión. Le están diciendo cuánto sería el rendimiento anual que ustedes hagan en una operación de que se invierte 15.000 pesos hoy día y al cabo de los 152 días se obtienen 18.300. Esa tasa, anualizándola, me da una tasa del 60% anual, 60,1535 anual. Esa es la forma en que lo tienen que ver. ¿Se entiende? Si quieren ver cuál es el rendimiento para 152 días, es otro cálculo. Nosotros estamos anualizando esa inversión de 152, así como a la que era la tasa efectiva cuatrimestral, la hemos analizado en una tasa efectiva anual, a esta que es de 152 días la vamos a anualizar, a 360 la vamos a hacer anual para poder tomar una decisión financiera. ¿Alguna duda, algún problema con respecto a este caso, al tercero? En el parcial, ahora no es presencial, pero cuando dábamos presencial y poníamos este tipo de casos, los alumnos decían, ¿este es un valor de equilibrio? No sé si es un valor de equilibrio, decía. No se pongan a pensar si es... ¿Y cuál ha sido la tasa pactada? No hay tasa pactada, no hay tasa vigente, es una operación de una inversión en 152 días, colocando 15.000 pesos para al cabo de los 152 recibir 18.300. Ustedes saquen la tasa y anualícenla. Esa es la operación. ¿Se entiende? Pregunta. A ver, contento, porque si no voy a pensar que estoy hablándole al profesor Montaldi yo acá. Sí, profe. No, sí se entiende, profe. No hay problema. Bueno, vamos al caso, a la alternativa 4. Si no, le está dando clase al profesor que ya sabe, a ver si para qué no explica tanto. Que dice, ¿se entiende? Vamos a la cuarta operación. El profesor dice, son dos, ¿viste? Profesor, y dice, ¿Ah? respóndame si no parezco que le estoy dando la clase al profesor Montaldi. Corta, Corta, no le dé tanta explicación. Chismoseando. ¿No te No servimos? den tantas explicaciones, ¿No? Ah, no sé. Es una novela esto, ¿verdad? Es una novela esto. Bueno, ya está, no sabía, no sé quién es, así que no se preocupe, porque no lo ubico, no lo ubiqué, pero traten de apagar el micrófono si están hablando por teléfono. Bueno, vamos a la cuarta alternativa. Es una operación financiera que prevé una tasa del 8% anual durante los primeros 4 meses, una tasa del 3% bimestral para los siguientes 4 meses y una tasa del 5% quincenal durante el último cuatrimestre. Ustedes fíjense, a ver, este puede ser una... A ver, imaginemos que no sé, pongo, un emprendimiento, un cultivo que dura 4 meses cada
obtiene 3 veces en el año, se obtiene el cultivo, no sé, pongamos zanahoria en el primero, cebolla en el tercero y lechuga en el cuarto, en el tercer trimestre, cuatrimestre. El año lo vamos a dividir en 4. Supongamos que en los 4 primeros meses plante cebolla y me da el 8% anual. En el otro cuatrimestre ponga papa y me da un 3% bimestral, y en el otro ponga cualquier otro producto y me da una tasa del 5% quincenal. Ahí fíjese que ahí la producción va a ser durante los 12 meses, está planteado ya como año, los 4 por 3, 12, ¿no es cierto? Son 4 operaciones que se van a hacer en el año, con 3 operaciones que se van a hacer en el año con distintas tasas. La primera es una tasa del 0,08 anual para los primeros 4 meses. Los segundos 4 meses siguientes, o sea, va a ser el 0,03 bimestral la tasa, y en el último cuatrimestre va a ser el 0,05 quincenal. Ustedes fíjense ahí la tasa en la primera es anual, la segunda es bimestral, y la bimestral la puedo aplicar en 4 meses, porque sería 2 bimestres, 4 meses son 2 bimestres, ¿no es cierto? La quincenal sí la puedo adaptar a los 4 meses, porque en 4 meses tengo 8 quincenas, no habría problema. El tema es que tengo una tasa anual en el primero para 4 meses. Yo a esa tasa anual la tengo que transformar. Ese es un rendimiento anual. ¿Y cuál sería el rendimiento que tuve en los 4 meses si puse papa? Me habían prometido un rendimiento de 8% anual, pero en 4 meses, ¿cuánto es el rendimiento? Entonces tengo que convertir a esa tasa de interés. Por eso ahí pusimos como solución conversión de la tasa de interés para el primer cuatrimestre. Para el primer cuatrimestre, la primera tasa esa del 0,08 anual para los 4 meses. Si es una tasa del 8% anual, puedo decir que como hace una sola capitalización en el año, puede ser una tasa efectiva. En este modelo, ¿no es cierto? Una tasa hace un rendimiento periódico, una tasa efectiva 1 más I es igual a 1 más I sobre M elevado a la M. Reemplazando, pongo 1 más 0,08 igual a 1 más I sobre 12, la voy a hacer una tasa nominal anual o para capitalización mensual, o bien una tasa proporcional mensual. Ya lo vamos a ver, ya va a ver por qué puse eso, pero lo sigamos, después lo explicamos. 1 más I sobre 12 elevado a la 12, ¿por qué? Porque una tasa nominal anual para capitalización mensual, y como la del 8% en un año, la tengo que capitalizar 12 veces. Voy a sacar la tasa proporcional mensual, haciendo un pasaje de término, y llego a que I sobre 12 es igual a 0,006434. Esa es una tasa proporcional mensual. Ahí déjenlo de estar remarcado y sigamos despejando, chicos. Sigamos despejando, hagamos el pasaje del término del 12S, que está dividiendo, pasa multiplicando, y obtengo una tasa del 0,077208 como tasa nominal anual para capitalización mensual. Esa es una tasa nominal anual para capitalización mensual. Lo que yo voy a buscar es una tasa efectiva mensual, porque la puedo hacer periódica en el mes, ¿no es cierto? Puedo convertirla como tasa efectiva mensual. Ahí, a la derecha, partiendo también de la misma igualdad, ese 1 más I', eso va a ser una I mensual. 1 más I' su M mensual es igual a 1 más I sobre M elevado a la M. Ese 1 más I su M, que va a ser mensual, le vuelvo a repetir, esa tasa efectiva va a ser igual a 1 más 0,077208 sobre 12, pero como es una tasa efectiva mensual,
y la tasa que está entre paréntesis es 0,077, es una tasa nominal anual para capitalización mensual, únicamente va a capitalizar un mes, la voy a hacer capitalizar un mes, por eso lo elevo a la 1, porque la tasa esa efectiva va a ser una tasa mensual, tasa efectiva mensual. Hago pasaje de término y me queda con que la I mensual, la I prima mensual, es de 0,006434. Y ahora comparen la tasa efectiva mensual que está como TEM y comparen la tasa proporcional mensual que está como I sobre 12. ¿No son iguales? Sí. Entonces quiere decir que en este modelo de la izquierda, esa tasa proporcional es una tasa efectiva en el subperiodo. En el subperiodo M, porque esa tasa base, esa proporcional en el año va a ser 12 capitalizaciones. Hago 12 curvitas, digamos. En el mes, esa curvita hace una sola capitalización en el subperiodo M. O sea que es una tasa efectiva mensual. Por eso se lo hizo de esas dos maneras para que ustedes entiendan que la tasa efectiva mensual que la saco acá como en función de la tasa nominal anual para capitalización mensual es exactamente lo mismo que la tasa proporcional mensual, porque esa tasa proporcional mensual en el modelo ese de la izquierda es una efectiva en el subperiodo. A ustedes esto lo van a aplicar mucho más en renta lo van a aplicar, pero aquí ya lo van conociendo por si a alguno le quedaba alguna duda en la capitalización subperiódica, en ese subperiodo mes de la tasa proporcional, en el subperiodo mes, es una tasa efectiva porque entre 0 y el primer mes hace una sola capitalización. Entonces en el subperiodo es una tasa efectiva y ustedes lo comprueban numéricamente con esa conversión de tasa. Se la hizo así a propósito para que a alguno que no le quedaba duda, o espero que no sea para que lo confundan más, pero ojalá que sirva para que se le aclare, la tasa proporcional en el subperiodo es una tasa efectiva. Lo mismo ocurre con la tasa equivalente en el otro modelo. En el subperiodo, la tasa equivalente es una proporcional y es una tasa efectiva en el subperiodo. Si ustedes hacen el despeje de fórmula, van a ver que se llega a los mismos resultados. Si lo hacen, van a ver que lo que estoy diciendo es real. Entonces, esto que les sirva para que ustedes lo analicen, lo vean, si le quedan alguna duda, y comprueban que esa tasa proporcional en el subperiodo se convierte o es una tasa efectiva mensual. Ahora, teniendo la tasa efectiva mensual, ya la puedo aplicar al periodo de 4 meses, porque acuérdense que son 3 operaciones distintas en 4 meses que me abarque el año, con distintos tipos de tasa. Esta, como era anual, no la puedo aplicar en 4 meses, sino que la tengo que convertir. Podría haber sacado una bimestral, podría haber sacado una efectiva cuatrimestral, queda a gusto y paladar de ustedes. Aquí se tenía que dar una solución y dimos esta, la de la mensual, pero ustedes bien la pueden hacer como efectiva cuatrimestral o como efectiva bimestral, no hay ningún problema, el resultado va a ser exactamente lo mismo. Bueno, entonces ahora sí podemos determinar de esta operación financiera de la cuarta alternativa, sí podemos determinar la tasa efectiva anual. Bájala un poquito ahí está la solución. Ahí está. Sí. Sí, antes que pase, sería la tasa, el rendimiento que obtengo mensual en cada mes dentro del primer cuatrimestre. Sí. Bien. Sí, dentro del primer cuatrimestre. Porque bien, esa está para el primer cuatrimestre nada más, ¿no? Sí. Porque la otra del segundo cuatrimestre y el tercer cuatrimestre, la tasa se adapta perfectamente al modelo. Bien. ¿Ah? Sí, me quedó claro, sí. Gracias. Bueno. No, por favor. Ahora el modelo vamos a ver para sacar la tasa efectiva. Y aquí, aunque le parezca tonto viéndolo,
pero cometen muchos errores. Chicos, en el monto compuesto, cuando las tasas de interés son variables, los factores de capitalización se multiplican, no se suman. No se suman. Aquí ustedes fíjense que la tasa efectiva anual va a ser igual a 1 más la I del primer cuatrimestre, elevado a la N, al 4 meses, digamos, ¿no es cierto? Por 1 más la I del segundo cuatrimestre, elevado a la N del periodo, ¿cuántos meses son? Puede ser, aquí coincidió que son todos del mismo periodo, pero puede ocurrir en distintos periodos de tiempo. Por 1 más la tercera opción de la tercera alternativa de la tasa elevado al tiempo de esa operación. Cuando son distintas tasas, aquí los factores de capitalización se multiplican. No se olviden, en el interés compuesto, para sacar la tasa efectiva anual, los factores de capitalización se multiplican, no se suman, no se confundan. Entonces vamos a reemplazar, vamos a buscar la tasa efectiva anual. Para la primera tasa, para la primera operación del tema 4, ¿no? De la cuarta alternativa, habíamos determinado que la tasa efectiva mensual, porque era la tasa efectiva mensual, la sacamos como mensual, entonces 1 más, la tasa va a ser 1 más 0,06434. Como es mensual y el tiempo de la duración de ese tipo de operación son 4 meses, lo elevo a la cuarta. ¿Se entiende? La segunda alternativa ya me decía que la tasa era del era del 0,03 bimestral. Durante 4 meses va a durar esa operación. Entonces reemplazo 1 más 0,03. ¿Cuántos bimestres hay en 4 meses? Y hay 2 bimestres. O sea que lo elevo a la 2, porque son 4 meses dura el periodo de la operación, ¿no es cierto? De la inversión esa al bimestral, en 4 meses son 2 bimestres. Y la tercera es la quincenal. Sí. ¿Quién habló? Disculpe una pregunta. ¿Por qué en el primer término, el I-1, se coloca la tasa efectiva de la primera situación y en las demás se coloca la tasa de interés? Pero es la tasa, porque, a ver, suponete que todas las tasas sean efectivas. ¿Son efectivas también las otras? No, no son efectivas. ¿Cómo que te dice el enunciado? Dice el 3% bimestral. El 3% en un bimestre. El 3% en 2 bimestres lo tengo que elevar al cuadrado. Porque la duración de la operación N sub 2 dura 4 meses. Y me dan el 3%. Pero a lo que va mi compañera, yo creo que la pregunta es si se puede multiplicar una tasa efectiva con una tasa nominal. Creo que esa es la pregunta. A ver, mirá, efectiva es una efectiva en el periodo efectiva. Y es una tasa, a ver, llamarle una tasa del 3%, a ver, ¿cuánto es? 0,006434 mensual. Viene por la conversión de la tasa de un anual, pero decirle mensual y no le diga efectiva si quiere, ¿por qué? Porque en el periodo va a ser esa capitalización. Por el modelo se llama efectiva, pero llamarla, la otra también es la del 0,03 bimestral, puede ser una efectiva bimestral, porque en el bimestre me da un rendimiento del 3%, aquí en el mes me da un rendimiento del 0,006434. Estoy sacando para un periodo, es una mensual, y en 4 meses lo voy a elevar a la cuarta. No sé a dónde apuntan. A ver, esa quincenal, en el periodo tengo 15 días. Tengo 15 días de un rendimiento del 5%, en 15 días.
La anual en el año, es lo mismo que me den una tasa del... A ver, suponete que en lugar de sacar, te digo que es una tasa mensual del 0,006434. Es una tasa mensual. En el periodo ese me hace ese rendimiento. ¿Querés llamar efectiva o no la querés llamar efectiva para considerarla de que es un subperiodo? Es un subperiodo, por eso lo elevo a la cuarta. Es el rendimiento, que ese 3% bimestral es una tasa efectiva bimestral. Tengo un rendimiento del 3% en el bimestre. Tengo un rendimiento del 5 en la quincena, el 0,05. El 8, tengo un rendimiento del 8% en el año. Yo voy a sacar el mes. ¿Cuánto? Una tasa mensual. Si querés llevarla, a ver, también la podría hacer, si te confundí, expresarla como tasa nominal anual para capitalización mensual y elevarla a la 4. No sé quién me pregunta, baja un poquito la solución, baja un poquito la solución. Perdón, ahí Gustavo, en el primer expresión de 1 más 0,0064, ahí, señorito, señor caballero, se puede poner 1 más i sobre 0,077208 sobre 12 elevado a la 4. ¿Ah? ¿Le gusta así? Profe. A ver, ¿me entienden o no? Yo creo que la confusión está en que, por ejemplo, en el enunciado habla de N1 igual a 0,08. El N2, en el primer factor, ¿sí? Me parece que está la confusión ahí. ¿Por qué no va a 0,08? Me parece. Sí, está bien. Ahí donde está, en ese primer factor de 1 más i sub 1 elevado a la n sub 1, ahí si quieren pueden poner 1 más i sobre m elevado a la m. ¿Y cómo se va a resolver? Se va a resolver 1 más 0,077208 sobre 12 elevado a la cuarta. ¿Ya está? ¿Se entiende o no? Sí se entendió, por profe. favor. Sí, profe. ¿Ah? Sí se entendió. Profe, una consulta. A ver. Sería que el 0,06434 está puesto ahí porque transformamos la tasa, digamos, de anual a mensual, ¿que no? A mensual. Por eso, digamos. Por eso va el 0,064 ahí, digamos, ¿que no? Sí, es una tasa en el mes. Y la operación esta, que era de plantar papa durante 4 meses, ¿cuánto va a ser el rendimiento que va a tener los 4 meses? Va a ser la mensual elevada a la cuarta. Pero si le causa alguna duda o se confunden, pueden poner 1 más i sobre m elevado a la m, que sería 1 más 0,077208 sobre 12 elevado a la cuarta. ¿Ah? A ver, Roberto, yo tendría una respuesta teórica para las dudas en esta pregunta. Yo les preguntaría, en el modelo que expresamos diciendo para determinar la TEA, utilizo 1 más i' igual a la multiplicación de los factores. ¿Qué tasa les parece a ustedes que son la I1, I2 y 3? Efectiva. Y les pongo 2 alternativas. ¿Estas son tasas periódicas o tasas subperiódicas? Las 3. Esa, I1, I2 y 3. No importa los datos que tienen arriba. Estamos analizando el modelo. Este modelo que les estoy mostrando. I1, I2 y 3. ¿Son periódicas o subperiódicas? Subperiódicas serían. Son periódicas. Son todas periódicas. Periódicas, no son periódicas. Son tasas periódicas. Ninguna está I sobre M. ¿Ven alguna que dice I sobre M? I dividido M. Ninguna. I1 es una tasa. I2 es otra tasa. Son todas referidas a un periodo. Ahora, que pueden referirse a distintos periodos de tiempo, entonces por eso están elevados a exponentes
de tiempos que pueden ser distintos. En este caso son 4 meses todos, pero pueden ser distintos. Entonces, ahí están puestos modelos con tasas periódicas. Es como si yo le dijese 1 más i a la n, por 1 más i a la n, por 1 más i a la n. Ahí estamos todos de acuerdo que son tasas periódicas. Sí, profe. No hablamos de tasa efectiva o tasa nominal. En realidad la efectiva y la nominal, las dos son tasas periódicas. ¿Sí? ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. Por eso le digo que en el periodo tengo ese rendimiento. No estoy hablando del periodo. Estamos hablando de periodo. Entonces, son tasas periódicas. Por eso convertí a la tasa, a la tasa anual, que no la puedo emplear en 4 meses, la convertí en una tasa efectiva, que es una tasa periódica mensual. La tasa capitaliza una sola vez en ese periodo mensual. Entonces, busqué una tasa periódica. Como son las otras están enunciadas como tasas periódicas. La otra, una I mensual, una I bimestral y periódica. una I quincenal. En el bimestre es periódica. Nada más que tengo que elevar al cuadrado porque el bimestre tiene 4 meses, tiene 2 bimestres. Pero son tasas periódicas, estoy diciendo. Ahí me están diciendo en el chat que ahora entendieron que por qué son tasas periódicas. ¿Sí? Que pueden, en realidad, este modelo se lo puede convertir y poner, como decía el profesor Fernández, 1 más i sobre m elevado a la m. Y ahí sí estaría hablando de que esa sería una tasa subperiódica, pero que va a emplearse en ese lapso de tiempo que rija esa operación. Y las otras pueden ser 2 tasas periódicas. Este modelo está planteando una productoria cuando hay distintas tasas y distintos plazos. ¿Sí? La solución, toda esa productoria me va a determinar el monto al final del año para dar ese rendimiento, 1 más i'. Esta solución está planteada para que vean que las tasas periódicas en los factores de capitalización se multiplican y no como, por eso le decía hace rato, tengan cuidado, no se suman, porque en el interés compuesto los factores de capitalización se multiplican y al ser tasas periódicas, ¿no es cierto?, aplico esa fórmula. En el periodo mes tengo ese rendimiento, en el periodo bimestre tengo ese rendimiento, en el periodo quincena, en un periodo de 15 días tengo ese rendimiento. Lo único que hago es reemplazar, si el primer factor de capitalización, la tasa era mensual, como la operación dura 4 meses, lo elevo a la cuarta. La segunda operación, que era un 3% bimestral, como la operación, esa inversión dura 4 meses, 4 meses son 2 bimestres. Y la tercera operación, que es la de rendimiento de cada 15 días, en 4 meses existen 8 quincenas. Y ahí lo único que tengo que hacer es un pasaje de término para despejar la tasa efectiva anual, ¿no es cierto? Y determino que la tasa efectiva anual es de 0,608163, expresada como tasa efectiva anual. ¿Qué le quiero decir ahora con esto? De que fíjese en que las 4 alternativas, ¿no es cierto?, están expresadas en función de la tasa efectiva anual. En base a esto ya se puede, al ser todas las tasas homogéneas para el mismo periodo de tiempo, se puede tomar cuál es la mejor alternativa de inversión. Lógicamente, la de mejor alternativa de inversión va a ser la que obtenga el mayor rendimiento, la mayor tasa efectiva, porque le vuelvo a repetir que la tasa efectiva es la única que mide el verdadero rendimiento del capital. La que tenga mayor tasa efectiva, esa va a ser la de mayor rendimiento y la mejor alternativa de inversión. Ahí está graficado que la cuarta operación, esta que ha causado problemas, no problemas, sino más duda, más comentario, duda, es la que tiene mejor rendimiento. La tercera, que era la de, no me acuerdo cuál, creo que era la de... Compra de plazo fijo. Plazo fijo, la del plazo fijo,
después estaba la del margen de utilidad, y creo que la menor es la menor era el margen de utilidad, y la tercera estaba la del rendimiento cuatrimestral del 0,013, que era la inversión en un banco. Gráficamente la tienen ahí planteada cuál es la mejor alternativa de inversión. Y la conclusión sería que la mejor alternativa es invertir en esta operación financiera de 4 meses que abarque el año con distintos tipos de tasa en cada uno de los subperiodos. ¿Alguna pregunta? Yo creo que, por lo menos para mí, ¿no? Quedó claro que los factores se multiplican, eso es importante. Creo que el problema se planteó en el primer factor, que no teníamos, porque teníamos una tasa anual en el enunciado y teníamos que convertirla para que justo coincidía con la tasa efectiva cuando ha hecho la conversión y nos daba 0,006434. Creo que ahí es donde se presentó la duda, nada más en el caso mío, ¿no? Ya ahora me quedó claro. Ahora, sí. No, está bien. Ahora pensar, si en todos los casos te hubiesen dado una tasa efectiva, porque fíjate que en el primer planteo que se hace de la inversión en un banco es una tasa efectiva cuatrimestral. Lo único que hice fue anualizarla. En la segunda alternativa, creo que era la del plazo fijo, la del margen de utilidad, se buscaba, en base al margen, se buscaba la tasa efectiva. La tercera alternativa, que era la de compra del plazo fijo, se buscaba cuál era un rendimiento y se lo anualizaba. Y la cuarta alternativa, que me dan tasas periódicas, con una que es mayor al periodo de inversión, que era el anual. ¿Qué pasa si te hubiesen dado una tasa efectiva anual ahí? Y lo que tengo que buscar es una tasa periódica para adaptarla a los 4 meses, o una tasa periódica mensual y elevarla a la 4, para poder después anualizarla con las otras operaciones financieras que hay en los otros 8 meses restantes. Véanlo de ese modo, como dice el... Bien, no es que yo a esa tasa efectiva que la convertí en mensual, no, yo estoy buscando una tasa que me dé un rendimiento que la pueda adaptar a los periodos de 4 meses. Por eso le dije que si yo hubiese sacado una tasa efectiva cuatrimestral, pongo 1 más tanto y no le elevo a nada. Y si quiero sacar una bimestral, elevo al cuadrado, como esa del 0,03, eso es una tasa periódica. Un bimestre es un periodo, tiene un rendimiento del 3%, y como la operación dura 4 meses, y la elevo al cuadrado, la elevo a las 2. Eso es lo único que no le veo a ver, a lo mejor para ustedes nuevo, ¿no es cierto? Pero son tasas, como dice el profesor, son periódicas. Ahora quieren ponerla como subperiodo, y pónganla como subperiodo, no hay problema. Para mí se resuelve mucho más fácil como periódica que como subperiódica, porque en la subperiódica es preferible, se complica más el paso, es mejor hacerlo como, a ver, la conversión de la tasa esa anual, la resolví como periódica para que me resulte más fácil aplicar la fórmula esta de los factores de capitalización. Va a resultar mucho más fácil y más comprensible. El manejo tanto de computadora lo vamos hacia arriba y no aquí abajo en la determinación de la tasa. Es una cuestión de gusto, ¿no? Es una cuestión de gusto cómo se la quiere adaptar. No hay Póngale que en el enunciado me hubiesen dicho que I sub 2 sea igual a 0,03, pero no bimestral, sino anual. Sí. Entonces, ahí la tendría que haber convertido. Igual que la 1. Claro, claro. Claro. Sí, no, es que yo lo veo ahora claro, pero capaz que eso es lo que... A ver, un año no es... A ver, el año no entra en 4 meses. ¿Me entendés? El bimestre entra en 4 meses, son 2 bimestres. La quincena entra en 4 meses, coincide. La anual no entra en 4 meses. Entonces la tengo que llevar a una periódica para
a sacar la tasa efectiva periódica anual, ¿no es Sí, sí. cierto? Ese ha sido el objetivo de esa solución, en que las tasas periódicas en el interés compuesto fundamentalmente sobre esto, que los factores de capitalización se multiplican. En cambio, en el interés simple, ¿no es cierto? Las tasas se van sumando 1 más I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 más I sub n. Perdón, Roberto, se nos va a cortar la clase ya porque son 58. ¿no? Era eso, cualquier duda lo dejamos para la próxima clase, resuélvalo, plantéenlo de nuevo y hagan las consultas que crean convenientes. Por mi parte, le agradezco a todas y todos y bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. En la próxima vemos que ahí han hecho una Hasta la consulta. Hasta luego. Yo le había respondido por el chat, pero bueno, si entendieron la respuesta, bienvenido sea. Si no, en la próxima clase podemos aclarar. ¿Cuándo son las Bueno, hasta clases? la próxima. Feliz Día del Trabajador. Perdone, profe. Igualmente para todos ustedes, igualmente. Igualmente para el que trabaje. para Y si los no, que feliz trabajan, día igual para todos. Hasta luego. Hasta para los luego. que no estudiar es un trabajo.